Muy buenas noticias. La última propuesta del Seguro Social haría que millones recibieran más y nadie reciba menos. Pues un par de senadores estadounidenses, los cuales persiguen una propuesta bipartidista con el fin de reformar el Seguro Social, tienen como objetivo calmar los temores hasta finales de esta semana. Tenemos un nuevo plan, el cual va a conducir a una reducción de los beneficios para los beneficiarios. Los senadores, el republicano Bill Cassidy de Luisiana y el independiente Angus King de Maine, se reúnen con los demócratas y encabezan un grupo de legisladores con una nueva propuesta. Buscan reforzar el seguro social en varios frentes. Y también hablaremos un poco sobre los alivios a la inflación. Vamos a ver todo lo que usted necesita saber para este mes de marzo 2023. Estaremos viendo los fondos de estímulos adicionales en varios estados, los cuales extendieron estos programas en este mes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que está muy útil en este momento. Esta nueva idea, a mano de estos legisladores, incluye aumentar la edad plena de jubilación, que es de 67 hasta 70 años. También propusieron crear un fondo de riqueza soberana para ayudar a pagar el seguro social. Este fondo podría financiarse con 1,5 billones de dólares o más en dinero prestado. Otra opción también es cambiar la fórmula en cual calculan los beneficios mensuales del seguro social, de una basada en los ingresos promedio de un trabajador durante 35 años. Buscan cambiarla a una fórmula basada en la cantidad de años que pasó trabajando y contribuyendo al seguro social. Estas propuestas surgen en medio de un debate, el cual habla sobre la reforma del seguro social antes de que el fondo fiduciario de este seguro de vejez y sobrevivientes se quede sin dinero. Eso podría suceder tan pronto como en el año 2032, así que es una noticia alarmante, según las estimaciones, lo cual dejaría a este programa del Seguro Social dependiendo únicamente de los impuestos sobre la nómina para su financiación, lo cual podría cubrir alrededor de tan solo el 75% de los beneficios. Muchos defensores del Seguro Social se están oponiendo enérgicamente a aumentar la edad plena de jubilación, equiparando tal movimiento como un recorte en los beneficios. Pues Cassidy y King buscan calmar estos temores. Lanzaron esta declaración conjunta estimada el 3 de marzo. Esto fue en respuesta a los que llamaron informes incompletos y algo alarmistas en respecto a la propuesta. Los senadores dijeron que su objetivo es preservar y proteger la seguridad de la jubilación de todos los estadounidenses el día de hoy y en el futuro. El Fondo del Seguro Social será insolvente en menos de una década. Si el Congreso decide no hacer nada, la ley actual exige dolorosos recortes de hasta el 24% a los beneficios y un futuro desalentador para poder cumplir estas promesas. Si ellos se juntan ahora, podrán preservar y proteger la seguridad de la jubilación de todos los estadounidenses. Cassidy y King también afirmaron que las conversaciones ya están en curso, esto en respecto a su plan. Brindarán más detalles cuando también tengan un plan completamente desarrollado, pero sí ofrecieron un vistazo a un par de posibles elementos. Entre ellos, se están sopesando docenas de consideraciones para poder proteger el seguro social, incluido bloquear la jubilación anticipada a los 62 años, una protección férrea para los trabajadores con salarios más bajos, y buscan vías para poder aumentar los beneficios inmediatamente, bajo lo cual se está discutiendo millones recibirían inmediatamente más y nadie recibiría menos. El comodín es si su plan incluso llega a una votación en el Congreso. Es posible que les resulte difícil lograr convencer a los demócratas e incluso a algunos republicanos para que firmen una edad de jubilación completa más alta, pues el presidente Joe Biden y muchos demócratas
prefieren abordar el déficit de financiación a través de nuevos ingresos, mientras que muchos republicanos favorecen la reducción del gasto. Y ahora hablaremos sobre el alivio de la inflación. Veremos todo lo que usted necesita saber para este mes de marzo del año 2023. Pues como bien todos saben, ha llegado la temporada de impuestos y es posible que tengas preguntas sobre cómo poder manejar los pagos de estímulos estatales que podría haber recibido el año pasado 2022 y que podría recibir en este 2023. También podría estar esperando fondos de estímulos adicionales si es que vive en uno de los pocos estados que extendieron los programas de alivio este año 2023. Los residentes de muchos estados no tienen que informar los fondos de ayuda por el COVID recibidos en el año 2022, esto en sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta presentada en este año 2023. Esto significa que los contribuyentes de los estados como ser California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania y Rhode Island no tienen que reclamar sus cheques de ayuda estatal como ingresos. En Alaska, pues deberá reclamar su dividendo del fondo permanente, pero no el pago de alivio de energía. En Georgia, Massachusetts, Carolina del Sur y Virginia no tiene que incluir los pagos estatales como ingresos, si es que el pago fue un reembolso de los impuestos estatales pagados y reclamó la deducción estándar o deducciones detalladas, pero que no haya recibido un beneficio fiscal. Pues usted debe comunicarse si es que no ha recibido su cheque. Las personas en la mayoría de los estados que emitieron reembolsos ya lo han recibido. Si no ha recibido un depósito directo o un cheque esperado, pues debe comunicarse con el Departamento de Impuestos o Ingresos de su estado. Todavía puede recibir un cheque en marzo, o bueno, un poco más tarde, pues un puñado de estados todavía está enviando cheques de ayuda a sus residentes y los fondos están llegando hasta fines de marzo. Si vive en uno de los estados que vamos a enumerar a continuación, pues busque un cheque en su casilla de correo o en su cuenta bancaria si es que aún no lo ha recibido. A pesar tenemos el estado de Idaho, pues espera que el último de los reembolsos de la sesión especial del año 2022 de Idaho se paga a fines de marzo de este 2023. Busque un reembolso que sea la cantidad mayor del 10% de su obligación tributaria sobre los ingresos del año 2020, o también considerado como $300 para contribuyentes solteros y $600 para quienes están casados o presentan sus declaraciones de impuestos en conjunto. Luego tenemos el estado de Maine, donde además de los cheques de alivio a la inflación que eran de $850 que fueron enviados en este enero 2023, Maine está enviando pagos de $450 a los residentes para ayudar a cubrir los costos de calefacción. Si no ha recibido el suyo, pues espérelo para finales de este mes de marzo. Luego tenemos el estado de New Jersey. Los propietarios de viviendas de New Jersey pues están recibiendo grandes cantidades de dinero en forma de reembolsos de impuestos a la propiedad. La cantidad se basa en los ingresos. Si usted ganó hasta $150,000 en el año, recibirá $1,500. Si ganó más de $150,000, pero menos de $250,000, recibirá $1,000. Los inquilinos que ganan hasta $150,000 también van a recibir cheques de hasta $450. Espere que estos pagos lleguen en este mes de mayo 2023. Luego tenemos el estado de Carolina del Sur, donde los residentes que califican están recibiendo reembolsos de impuestos de hasta $800. Esos cheques comenzaron a enviarse por correo en noviembre del 2022. Pero si presentó sus impuestos luego de la fecha 17 de octubre del año 2022, es muy posible que aún usted no los haya recibido. Siempre que usted haya presentado sus impuestos antes del 15 de febrero de este 2023, pues estaría esperando un pago en este mes de marzo. Y por último tenemos el estado de Michigan,
Pues en este estado aún no es un trato cerrado, pero los residentes de Michigan podrían recibir un cheque adicional de hasta $180 por hogar. La propuesta, que fue presentada a principios de febrero por la gobernadora Gretchen Whitmer y junto a los líderes demócratas, es parte de una revisión fiscal. Los cheques se pagarían con parte del superávit presupuestario del estado de Michigan.